Buenos días, muchachos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la nutrición bacteriana. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Para cultivar los microorganismos en el laboratorio necesitamos tener dos cosas muy importantes y fundamentales. La primera que necesitamos tener es los nutrientes adecuados que deben de tener las bacterias para crecer. Y la siguiente es contar con las condiciones ambientales que la bacteria necesita para crecer. Entonces, si tenemos los nutrientes más las condiciones ambientales, entonces vamos a poder crecer bacterias en el laboratorio. ¿Ok? Entonces, los organismos, dependiendo de cada organismo va a necesitar un tipo de nutrientes específicos y no pueden ser los mismos nutrientes los que un organismo necesita y y otro tipo de organismo diferentes va a necesitar. Es decir, cada organismo requiere un tipo determinado de nutrientes y estos nutrientes los van a requerir en cantidades específicas. ¿Ok? Ahora, todos los nutrientes microbianos están formados a partir de elementos químicos. ¿Ok? Fíjense bien. Y los elementos químicos, recuerden de sus clases de química orgánica y de bioquímica, son los que ustedes van a encontrar en una tabla periódica. Aquí les estoy mostrando los elementos químicos. Acuérdense que los elementos químicos se pueden unir a través de enlaces covalentes o enlaces iónicos y pueden formar una molécula. Y un grupo de moléculas, en el caso de una célula, pues ya me puede dar una biomolécula. ¿Ok? Ahora, de todos los elementos químicos que están reportados en la tabla periódica, solamente un pequeño grupo de ellos son los que son esenciales para los sistemas vivos. Por ejemplo, miren, los que están aquí en amarillo, como el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre y el selenio, estos decimos que son esenciales para todos los microorganismos. Los que están en color como rosa viejo, son cationes y iones como el sodio, el magnesio, el potasio, el calcio y el cobre, esos también son esenciales para la mayoría de los microorganismos. ¿Ok? Estos que están en verde, que son metales trazas, son algunos, solo algunos de ellos son esenciales. Esto va a depender del tipo de microorganismos, como el fierro, el cobalto, el manganeso, el níquel, cobre, zinc, molibdeno, el vanadio, ¿ok? Los otros, estos que están como en moradito bajito, estos son utilizados para funciones especiales. El boro, el sílice, no me acuerdo cuál es este, ok, el bario, ok. Luego, estos que están en un cafecito un poquito débil, un café como un café claro, no son esenciales, pero si llega a estar o llegan a estar dentro de la célula, pueden metabolizarse, como el litio, el berilio, okay, el aluminio. Los que sí no son esenciales y no se metabolizan son todos estos de color azul. Entonces, si no se metabolizan, suelen ser hasta tóxicos para la célula. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces, una bacteria como la E. coli pesa aproximadamente 10 a la menos 12 gramos. De esos 10 a la menos 12 gramos, ¿ok? Fíjense bien, el 50% de todo lo que compone a la E. coli y a la bacteria, el 50% es carbono, el 17% es oxígeno, el 13% es nitrógeno, el 8.2% es hidrógeno, 2.5% es fósforo, 1.8% es azufre y menos 0.1% es
selenio, ¿ok? Ahora, dentro de esta bacteria, del 70 al 80% de su peso va a ser agua. Si nos vamos ya a la composición macromolecular de la E. coli, el 55% de su peso en seco son proteínas, el 9.1% son lípidos, el 5% son polisacáridos y el 3.4% son lipopolisacáridos, 3.1% es DNA y 20.5% RNA. Fíjense que de estas biomoléculas, entonces, la que está en más abundancia son las proteínas. Ahora, pero cualquiera de estas biomoléculas va a estar conformada por carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, ¿ok? Entonces, estos, sí, o hay algunos como el DNA, que va a estar el fósforo o el azufre en algunos aminoácidos. Entonces, vean ustedes cómo es que en todos los componentes macromoleculares vamos a tener estos elementos que son indispensables, esenciales para que pueda darse la vida. ¿Ok? Entonces, miren, el carbono, dando ya un repaso a estos que necesitamos de forma esencial, pues los necesitamos en grandes cantidades, y como se requieren en grandes cantidades, los vamos a llamar macronutrientes, porque se requieren en muchas cantidades. Entonces, el carbono va a estar presente en todas las células. Como les decía ahorita, todas las biomoléculas van a tener carbono. Entonces, aproximadamente el 50% del peso en seco en una célula bacteriana es carbono. De el carbono, ¿qué se va a obtener? Pues se obtienen aminoácidos, ácidos grasos, ácidos orgánicos, azúcares, bases nitrogenadas, compuestos aromáticos. El carbono está en todas las biomoléculas. En algunos casos hasta se obtiene CO2. El nitrógeno en una célula bacteriana tiene aproximadamente el 13% de este elemento. El nitrógeno está presente en proteínas, ácidos nucleicos, y el nitrógeno lo pueden obtener las bacterias disponibles en la naturaleza en forma de amoníaco, de nitrato o de gas en nitrógeno. Ahora nosotros en el laboratorio pues adicionamos el nitrato, las sales de nitrato o de amoníaco en forma de una sal, ¿ok? ¿Sí? En el caso del fósforo, el fósforo es necesario para sintetizar los ácidos nucleicos, también hay en los fosfolípidos, y se suministra a la célula en forma de fosfato, en sales de fosfato, ¿ok? Azufre, el azufre está presente en los aminoácidos cisteína y metionina. También está presente en vitaminas como la tiamina, biotina y el ácido lipoico. Y igual que en los otros, con los otros elementos, el sulfato se agrega en forma de sulfato, en forma de una sal de sulfato. El potasio es un elemento que es muy necesario para que puedan actuar muchas enzimas dentro de las células, ¿ok? Lo mismo que el magnesio es necesario para estabilizar los ribosomas, las membranas, los ácidos nucleicos, y de igual forma actúa como un componente esencial para la actividad de muchas enzimas. Ahora, hay nutrientes que se requieren en muy poquitas cantidades, ¿ok? Y como se requieren en muy poquitas cantidades, les vamos a denominar micronutrientes. Dentro de los micronutrientes tenemos dos tipos de micronutrientes. Elementos que les vamos a llamar elementos en traza, ¿ok? Que son todos estos que vimos aquí. Metales en traza, que son los que están en verdecito. O los cationes o iones, que son estos, ¿sí? Los que son los moraditos, que son, se utilizan en ocasiones muy particulares, pues se requieren en muy poquitas cantidades. Entonces, todos esos van a ser micronutrientes, ¿ok? Y entrarían en los elementos en traza. Los otros micronutrientes son los factores de crecimiento, y estas son moléculas,
ya conformadas por varios elementos que se requieren también en pequeñas cantidades o en funciones muy específicas. Entonces, por ejemplo, miren, el boro es un elemento que se requiere con muy pequeñas cantidades y fíjese que sí es muy poquito lo que se requiere de boro, pero la manera en que el boro funciona dentro de las células es muy importante. El boro se dice que actúa en lo que es la percepción de quórum en las bacterias. Fíjense bien cómo es esta percepción de quórum. La percepción de quórum se dice que es una autoinducción que tienen las bacterias. Es un mecanismo de regulación donde las bacterias, ante una respuesta al medio ambiente, de forma coordinada empiezan a expresar los mismos genes. Entonces, las células que están involucradas en esta percepción de quórum producen y secretan sustancias que se llaman autoinductores y que sirven de señal química para inducir la expresión génica colectiva. Es decir, en un grupo de bacterias ante una respuesta medioambiental, las bacterias se sincronizan y empiezan a expresar los mismos genes, como les decía ahorita. Esto es como un tipo de comunicación celular. Empiezan a secretar estos autoinductores y van y activan a otras bacterias. Entonces, este fenómeno, el percepción de quórum, es el responsable de que un conjunto de células independientes, acuérdense que las bacterias son metabólicamente independientes, pero bajo señales extracelulares desarrollan comportamientos sociales coordinados, es decir, actúan en equipo, ¿ok? Ahora, para que se sintetice este inductor necesitan la presencia del boro, ¿ok? El cobalto es otro elemento traza y este cobalto actúa uniéndose a vitaminas como la vitamina B12 o a enzimas como transcarboxilasa. El cobre se utiliza en la respiración oxidativa de las bacterias, se puede unir a la enzima citocromosa oxidasa. También está presente en la fotosíntesis y en algunas enzimas como la superóxido dismutasa. El hierro está presente en los citocromos, en las catalasas, en las proteínas de hierro, peroxidasas, en las oxigenasas y en todas las nitrogenasas. Manganeso. El manganeso es un activador de muchas enzimas. Es componente de algunas enzimas superóxido dismutasa y de la enzima que disocia el agua en los fotótrofos oxigénicos en el fotosistema 2 de la fotosíntesis, ¿ok? El molibdeno. El molibdeno se une a enzimas que contienen flavinas, algunas nitrogenasas, nitrato reductasas, ¿ok? El níquel se une a enzimas de tipo deshidrogenasas, la coenzima F430 de los metanógenos, a enzimas monóxido de carbono deshidrogenasa y a la enzima ureasa. El selenio se une a una enzima que se llama formiato deshidrogenasa. El tusteno se une a enzimas también formiato deshidrogenasa, ozotransferasas de hipertermófilos. El vanadio a la vanadio nitrogenasa y a la bromoperoxidasa. Y el zinc se une a enzimas como la anidrasa carbónica, polimerasa de ácidos nucleicos, ¿okay? Y muchas proteínas de unión al DNA. Muchas proteínas de unión al DNA, cuando las proteínas se unen al DNA se les llama que son muchas, la mayoría son factores de transcripción y muchas de esas proteínas tienen zinc, forman lo que se llaman dedos de zinc. Bueno, los factores de crecimiento que ya son moléculas formadas por elemento, tenemos al ácido paraminobenzoico que se abrevia como PABA.
Esta molécula es un precursor del ácido fólico. El mismo ácido fólico actúa en el metabolismo de compuestos de un solo carbono y actúa en las transferencias de grupo metilo. La biotina, esta actúa en la biosíntesis de ácidos grasos y algunas reacciones de fijación de CO2. La vitamina B12, que también se conoce como cobalamina, esa actúa en el metabolismo de compuestos de un solo carbono y en la síntesis de desoxirribosa. La vitamina B1, que se conoce también como tiamina, esa actúa en reacciones de descarboxilación. La vitamina B6, que se conoce también como piridoxal, esa actúa en transformaciones de ácido a cetoácido. La niacina, que es el ácido nicotínico, es un precursor del NAD, de estos agentes que actúan en las reacciones redox. La riboflavina, que es precursor también de agentes reductores, el FAT y el FMN. El ácido pantoténico, que actúa como precursor de la coenzima A. El ácido lipoico, que actúa en la descarboxilización del piruvato y el alfa-cetoglutarato. Y la vitamina K, que participa en el transporte de electrones. ¿Ok? Bueno. Ok, ahora, todos estos nutrientes, tanto los macronutrientes como los micronutrientes, en el laboratorio se le tienen que proporcionar a la bacteria a través de lo que se conoce como un medio de cultivo. Los medios de cultivo son una mezcla equilibrada de nutrientes que en condiciones adecuadas y con condiciones físicas óptimas permiten un buen crecimiento de las bacterias. Entonces, un medio de cultivo es un sustrato o solución de nutrientes en los que crecen y se multiplican los microorganismos en el laboratorio, con el objeto de aislar diferentes especies bacterianas, proceder a su identificación y llevar a cabo una serie de estudios complementarios. Entonces, esto que estamos viendo aquí en la fotografía son medios de cultivo. En un medio de cultivo, entonces, se tienen que tener todos los nutrientes necesarios para que la bacteria pueda utilizarlos, crecer, reproducirse y generar progenie, ¿ok? Entonces, es como si estuvieran en la naturaleza, pero de una forma in vitro, por así decirlo, o de una manera más accesible, porque nosotros le vamos a proporcionar todos estos nutrientes en un medio de cultivo donde no va a batallar para poderlos obtener. ¿Ok? Ahora, en los medios de cultivo, las bacterias que se introducen en el medio de cultivo se van a denominar inóculo. ¿Ok? Y cuando las bacterias crecen y se multiplican en ese medio de cultivo, se va a denominar cultivo. ¿Ok? El medio que se va a sembrar, fíjense bien, debe ser estéril, es decir, no debe de contener ningún microorganismo viable. Antes de que se ponga el inóculo, es decir, antes de que se siembre la bacteria, el medio de cultivo tiene que ser estéril, no debe de haber ningún microorganismo o nada que pueda ser un contaminante antes de que se ponga el inóculo. ¿Ok? Bueno, entonces, para que una bacteria crezca en un medio de cultivo estéril, tiene que tener los nutrientes adecuados, una adecuada humedad, un pH específico, una temperatura y una concentración de oxígeno ideal. Estos son los criterios que se deben de tener en cuenta al momento de sembrar una bacteria en un medio de cultivo. Entonces, fíjense bien, vamos a tener de acuerdo a su consistencia, tenemos dos tipos de cultivo, los cultivos líquidos y los cultivos sólidos. Los cultivos líquidos, muchachos, aquí los nutrientes se van a disolver en agua y van a quedar líquidos.
Y como quedan líquidos, a esto le vamos a denominar un caldo. Podemos poner los caldos en matraces o bien en tubos de ensayo. Generalmente se le adiciona un colorante que va a indicar el pH. Entonces los podemos ver amarillos, rojos, verdes, dependiendo del colorante que se le adicionó. ¿Ok? Entonces, cuando son líquidos, son caldos. ¿Ok? Cuando el medio de cultivo es sólido, es este medio líquido al cual se le adicionó agar. Se le adicionó una concentración de agar de 1.5 al 2% de agar. Y este agar lo que va a hacer es que va a solidificar el líquido. ¿Ok? El agar es inerte, no va a proporcionar ningún nutriente. Y lo único que va a generar es que ese medio líquido, se solidifique. ¿Ok? Ahora el agar se licúa en agua hirviendo, se lo adicionamos al medio líquido, el agar, y luego lo ponemos a hervir, lo vaciamos en los tubos de ensayo o en las cajas Petri y se va a solidificar a 40 grados, o sea que los podemos dejar perfectamente ahí en la meseta a temperatura ambiente hasta que solidifique. ¿Ok? Acuérdense que el agar no tiene ningún efecto nutritivo sobre los microorganismos que se crezcan en él. Es inerte. Bueno, ahora, en microbiología se utilizan dos grandes clases de medios de cultivo. Unos les vamos a denominar medios de cultivo definidos y otros medios de cultivo complejos. Fíjense bien, los medios definidos se preparan sabiendo exactamente las cantidades de los compuestos que componen esa mezcla de nutrientes. Entonces, en un medio definido se conoce exactamente la composición de cada nutriente. Ok, entonces estos medios definidos se utilizan mucho cuando ya se sabe exactamente qué bacteria se va a crecer. Un medio de cultivo complejo, aquí no se conoce la composición nutrimental exacta. Aquí un medio de complejo están hechos de hidrolizados de productos microbianos, animales o vegetales, por ejemplo, como la caseína, que es proteína láctea, carne, que nosotros podemos servir la carne y lo que salga de ahí, decimos ese caldito, decimos que es un extracto de carne. Soya, caldo tríptico de soya, células de levadura y usamos un extracto de levadura. Entonces aquí no se conoce la composición exacta de lo que compone ese medio de cultivo. Lo único que sabemos es que es un medio muy rico donde van a crecer muchos microorganismos. Entonces, generalmente estos compuestos se venden deshidratados y lo que uno hace es que ese polvito lo hidratamos con agua y ya es un medio complejo. No sabemos exactamente la cantidad nutrimental que trae. Este tipo de medios complejos es muy utilizado cuando se desea cultivar muchos microorganismos o cuando estamos iniciando a crecer las bacterias, ¿verdad? Que no sabemos muy bien de qué tipo de bacterias se trata y lo único que queremos es que crezcan, pues utilizamos un medio complejo. Miren, fíjense en aquí. En esta tablita les expongo 4 recetas de medios de cultivo. Fíjense bien, este es un medio de cultivo definido para Escherichia coli. En un medio de cultivo definido sabemos exactamente lo que contiene ese medio definido. O sea, ahí trae 7 gramos de fosfato ácido de potasio, 2 gramos de bifosfato de potasio, 1 gramo de sulfato de amonio, 0.1 gramo de sulfato de magnesio, 0.02 gramos de cloruro de calcio y de 4 a 10 gramos de glucosa. Y luego trae
trazas de 2 a 10 microgramos de cada uno, de fierro, de cobalto, de magnesio, de zinc, de cobre, níquel y molibdeno. Todo esto se pesa exactamente con estas cantidades y se disuelve en 1 litro de agua y se ajusta un pH de 7. ¿Ok? Este de aquí, esta es otra receta de un medio de cultivo definido. Este es para el leuconostoc mesenteroides. Fíjense bien, trae exactamente las cantidades de cada uno de los macro o micronutrientes que se están poniendo en ese medio de cultivo. Miren, hasta las purinas, adenina, guanina, uracilo y jantina, se ponen 10 miligramos de cada una de ellas. Vitaminas de 0.01 a 1 miligramo de cada una, le ponen biotina, folato. Entonces hay que estar, para un medio de cultivo definido que viene así, o compramos cada uno de estas sales por separados y de estas moléculas, ¿verdad? De estos factores de crecimiento, o bien compramos el medio definido ya como tal en un bote. Ahora, los medios de cultivo complejos no sabemos exactamente cuánto trae. Por ejemplo, sabemos que son 15 gramos de glucosa, pero 5 gramos de extracto de levadura, pues yo no sé ahí qué tantos nutrientes pueda traer la levadura. Sí, o por ejemplo, si fueran 5 gramos de extracto de carne, pues no sé ni cuántas vitaminas, ni cuántas, ni cuánto, por ejemplo, ni cuánto fosfato ácido de potasio pudiera traer. Sí, sé que es un extracto nutritivo y que ahí van a crecer, ¿ok? Entonces, en un medio complejo no se conoce exactamente la composición nutricional, ¿ok? Bueno, ahora, cuando es un medio de cultivo complejo, este medio de cultivo complejo se puede utilizar como base para hacer otro tipo de cultivos que permitan generar un medio ambiente para que crezca una determinada bacteria. Cuando utilizamos esto, decimos que el medio que se genera es un medio de enriquecimiento. Entonces, empezamos generando un medio complejo y después este medio complejo se va completando con sustancias de alto poder nutritivo. Aquí lo que se quiere es favorecer el crecimiento de cierto tipo de población de bacterias. Entonces, lo que hacemos con este cultivo de enriquecimiento es favorecer el crecimiento de ciertas poblaciones bacterianas que están en muy pequeña concentración en las muestras como de agua, de heces fecales, de suelo líquido ruminal, pues primero las empezamos a crecer en este cultivo de enriquecimiento. Entonces, dependiendo de lo que queramos nosotros favorecer el crecimiento de toda esa inmensidad de microorganismos que debe de estar ahí, pues utilizamos diferentes cultivos de enriquecimiento. Por ejemplo, si utilizamos el caldo de tioglicolato, lo que va a favorecer es el crecimiento de bacterias anaerobias. Si utilizamos un caldo de tetrationato, favorece el crecimiento de microaerofilias, de bacterias microaerófilas. Si utilizamos el caldo de bilis y de Mueller-Kaufmann, vamos a favorecer el crecimiento de bacterias del género Salmonella. Y si utilizamos caldo o agua de pectona alcalina, se va a favorecer o separa el crecimiento de Vibrio cholera. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros ponemos un inóculo de la muestra en el medio de enriquecimiento y si crece en ese medio, pues vamos a ver una turbidez, ¿ok? Cuando no crece nada en el medio, pues vemos el medio totalmente transparente. Cuando hay crecimiento en un medio líquido, se observa turbidez. ¿Ok? Ahora, hay otro tipo de medios que les llamamos medios selectivos. Y aquí este medio selectivo puede ser complejo o puede ser complejo como este, que no sepamos exactamente la cantidad nutrimental, o puede ser un medio de cultivo definido.
Aquí la base puede ser cualquiera de esos dos, medio definido o medio complejo. Aquí la cuestión va a estar en que en un medio selectivo se va a poner una serie de nutrientes que van a favorecer solo un tipo de bacteria. ¿Ok? Entonces son aquellos que favorecen por su diseño el crecimiento específico de un microorganismo particular. ¿Ok? Entonces es de gran utilidad para poder aislar una sola población de una muestra que traiga varias poblaciones. Entonces, este tipo de medio selectivo se utiliza cuando es necesario detectar la presencia de bacterias específicas, por ejemplo, asociadas a una enfermedad. En un medio selectivo, este está diseñado para que únicamente crezca ese tipo de bacteria y las demás bacterias, las otras poblaciones, no crezcan. Es decir, en un medio selectivo no se favorece el crecimiento de las bacterias no deseadas. ¿Okay? Por ejemplo, este que está aquí, este es un agar de sulfito de bismuto. ¿Ok? Entonces, este es específico para que crezca Salmonella typhi de las heces. Si yo pongo en ese agar una muestra de heces, las heces traen muchísimos tipos de bacterias. Pero si yo quiero de esas heces únicamente aislar Salmonella typhi, pues siembro esa muestra en un agar sulfito de bismuto y únicamente va a crecer Salmonella. ¿Y cómo vamos a observar la salmonela? Con estos precipitados de color negro. La salmonela crece así en este agar de sulfito de bismuto, con estos precipitados de color negro. ¿Ok? Que este color negro es ácido sulfídrico que genera la bacteria y que hace que las colonias que crecen aquí se vean de color negro. ¿Ok? Bueno, hay otro tipo de medio diferencial que puede ser también la base un medio complejo o un medio definido. Aquí la cuestión es que se le va a añadir una molécula o un nutriente que sea un indicador que me deje distinguir entre poblaciones bacterianas. Por ejemplo, este es el agar sangre. Aquí, por ejemplo, un medio complejo, le adicionamos sangre y entonces esta sangre que va a estar llena de hemoglobina se convierte en un medio diferencial para poder diferenciar entre bacterias del género de estafilococos. Fíjense bien, los estafilococos, sobre todo el Staphylococcus aureus, secretan una toxina que se llama hemolicina. La hemolicina lo que va a ir a hacer es a degradar a la hemoglobina y de ahí va a obtener nutrientes o va a degradar esa hemoglobina para que la bacteria obtenga nutrientes y pueda crecer. Entonces, cuando sembramos estafilococos en presencia de un medio diferencial que tenga sangre, pues podemos observar el tipo de hemolicina que se está secretando. Por ejemplo, fíjense bien, por aquí crece la bacteria y se observa cómo se degradó la hemoglobina. El agar es rojo por la hemoglobina, pero cuando crecen las bacterias, al irla degradando, pues va desapareciendo el color rojo. ¿Ok? Entonces, si está muy pronunciada la degradación, muy fuerte, decimos que es una degradación beta-hemólisis. Si es muy poquito lo que se observa, o sea, no se pierde tanto el color rojo, decimos que es una alfa-hemólisis. Y si el color rojo se mantiene en el agar, quiere decir que aquí las bacterias que crecieron produjeron una gamma-hemólisis, casi no produjeron hemolicinas fuertes para poder degradar la hemoglobina. Entonces, de esta manera podemos diferenciar 3 tipos de bacterias que son capaces de degradar la hemoglobina. Bueno, ahora, una vez que ya está preparado el medio de cultivo, ¿ok? Ya sea que sea líquido o que sea sólido, lo primero que se tiene que hacer es que se tiene que esterilizar.
porque no podemos sembrar en un medio de cultivo algo si ese medio de cultivo no está estéril. El medio de cultivo tiene que tener cero formas de vida presente en él. ¿Para qué? Para que una vez de que sembremos el inúculo tengamos la certeza de que lo único que va a crecer en él es lo que nosotros sembramos. ¿Ok? Bueno, entonces, lo que generalmente se hace es en el laboratorio, es que utilizamos un cultivo puro. Un cultivo puro, muchachos, va a ser un cultivo donde únicamente se tenga un solo tipo de bacteria. A eso le vamos a denominar cultivo puro. Entonces, de ese cultivo puro tomamos una muestra y lo pasamos a un medio de cultivo sólido o a un medio de cultivo líquido. ¿Ok? En el caso de los medios de cultivo líquidos, cuando crece la bacteria, si hay crecimiento, vamos a ver turbidez. En el caso de medios de cultivo sólidos, aquí la diferencia es que como estamos sembrando sobre un agar, una superficie sólida, lo que va a suceder es que las bacterias van a crecer en un solo sitio, se van a inmovilizar y van a crecer unas encima de las otras al momento en que se están dividiendo. Y eso va a generar lo que conocemos como colonias. Entonces, fíjense bien, este es un agar en medio sólido. Perdón, este es un medio sólido, es un agar. Aquí se sembramos, dice que son, la bacteria que se sembró aquí es Serratia marcescens. Se está creciendo sobre agar maconque. Este es agar maconque, ¿ok? Y vean, entonces, cuando crecemos aquí, ¿sí? Las bacterias se crecen en el mismo lugar, se inmovilizan y en ese punto se dividen unas sobre las otras y van creciendo formando una especie de montañita. Miren, vamos a hacer un zoom de este rectángulo, que es lo que vemos aquí. A esa montañita que ustedes ven es a lo que llamamos colonia. Entonces, esta colonia son masas visibles de células que se forman por división de una o varias células y que pueden contener más de 1.000.000.000 de células individuales. En estos puntitos hay más de 1.000.000.000 de células individuales de bacterias que vienen de una bacteria inicial. Esa bacteria inicial se dividió por fisión binaria y luego esas se volvieron a dividir y a dividir y a dividir hasta que generaron esta montañita de células. Acuérdense, en una colonia entonces son más de 1.000.000.000 de células individuales. Aquí estamos viendo otras colonias. Este es de Pseudomonas aeruginosa, crecida sobre agar Tripticasa soya. Y esta es de Shigella flexneri, creciendo sobre agar maconque. Hay bacterias que crecen y secretan algunos pigmentos muy característicos, entonces es muy fácil identificarlas. Miren, por ejemplo, esta Shigella flexneri secreta este pigmentito como rosa y es muy fácil identificarlas de otras bacterias, ¿ok? Ahora, en una placa de agar, en un agar, debemos de tener únicamente el mismo tipo de crecimiento, el mismo tipo de colonias. Si una placa tiene más de una clase de colonias, esto indica que el cultivo está contaminado, ¿ok? Bueno, y entonces para evitar esas contaminaciones, tenemos que utilizar lo que se conoce como técnica aséptica. Fíjense bien, los microorganismos están por todas partes. Entonces, es muy importante que los medios estén esterilizados antes de usarlos. La esterilización se lleva a cabo en la autoclave, que esteriliza a través de calor húmedo. Eso lo vamos a ver más adelante ya en clases posteriores. Pero bueno, cuando tenemos ya el medio de cultivo preparado, hay que meterlo en la autoclave. Y una vez que el medio de cultivo ya está estéril, entonces ahora sí ya está listo para recibir un inóculo de un cultivo puro previamente, que se tenía previamente en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, ¿qué usamos? Usamos generalmente para poner el inóculo algo que se llama asa microbiológica. Usamos un mechero que nos va a permitir mantener la esterilidad. Entonces, en nuestra meseta de laboratorio ponemos el mechero
Y la esterilidad que va a proporcionar el mechero son aproximadamente 15 centímetros de diámetro, ¿sí? O sea, 15 centímetros a la redonda. ¿Ok? Entonces eso nos va a generar un círculo, una circunferencia de esterilidad. Entonces, lo primero que hacemos es que se introduce la asa microbiológica, se calienta hasta que esté el rojo vivo, esto nos indica que ya está estéril, se enfría un rato, nos ponemos atrás del mechero y atrás del mechero se manipula el tubo que contiene la bacteria que proviene de un cultivo puro. Quitamos el tapón, flameamos la boca del tapón para eliminar algún contaminante que esté aquí en la boca del tapón. Metemos el asa microbiológica, ¿sí? La metemos sobre el líquido, la sacamos, volvemos a flamear el tapón, lo cerramos y entonces ahora sí aquí en esta asa microbiológica ya tenemos nuestra muestra que va a ser el inóculo. Entonces, este inóculo lo podemos meter en otro tubo de ensayo que tenga medio de cultivo o bien lo podemos llevar hacia una caja Petri que tiene un agar a través de lo que se conoce como estría en placa, que lo que hacemos es que una vez que ya tenemos el inóculo en la enlasa bacteriológica, pues lo único que hacemos es que la dispersamos a través del agar, ¿ok? A esto se le conoce como siembra en estría en placa. Y entonces, ¿qué es lo que nos va a crecer en el agar? Lo que nos va a crecer son colonias. Bueno, chicos, esto sería la clase por el día de hoy. Espero que tengan un excelente día.